Su principal función es la de empaquetador, procesador y secretor de las células. Recibe proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes sitios, como es la membrana plasmática o lisosomas. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizada cerca del núcleo celular, formado por una o más serie de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por membranas. A este conjunto se conoce como apilamiento de Golgi o dictosoma. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glucidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glicolípidos y las lipoproteínas. Después de este procedimiento, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas. La primera son las vesículas secretoras. Estas llevan a las proteínas al exterior de la célula para que puedan ser liberadas. Y las vesículas de almacenamiento. Esta es donde las proteínas permanecen en el citoplasma hasta que llegue el momento de ser exportadas. Es una estructura celular compuesta por filamentos que se encuentra dispersa en el citoplasma. Su función es de sostén para poder mantener la arquitectura y forma de la célula. El citoesqueleto se conforma de tres tipos de fibras, que son los de actina, son los filamentos intermedios y los microtúbulos. Ayudan a darle forma a la célula, además que se asocian con la habilidad de la célula para moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos que están formados por proteínas de tubulina. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y pueden ayudar a formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a que se puedan mover de un lado a otro a través de los cilios y de los flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas y de ahí se extiende a los bordes de la célula. Sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse. Los dos extremos de los microtúbulos pueden diferenciar entre sí. Por ello se dice que en estos filamentos existe una polaridad. En cada uno de los extremos denominado positivo y negativo, donde ocurre el proceso de autosamblaje. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras en las que se desplazan distintas proteínas que poseen función de transporte. Estas proteínas se clasifican en dos familias, las quinesinas y las dineínas. Son estructuras lineales, pero no tienen forma de barra, sino que ellos giran en su eje. Están unidas a una serie de proteínas que regulan su comportamiento. La actina también puede estar como un monómero y puede localizarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Se extienden hasta la membrana y a menudo están unidas a estas. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo, formando una estructura llamada lámina nuclear. A su vez, este grupo se clasifica en subgrupos de filamentos intermedios, que son los filamentos de bimentina, los filamentos de queratina, las neurofilamentos y las láminas nucleares. Se localizan en diferentes tipos de células. Según donde se encuentren, podemos hablar de neurofilamentos en las neuronas,
Gliofilamentos en las células glía, citoqueratinas en las células epiteliales y los filamentos de desmina en el músculo liso. Una manera sencilla de clasificar los transportes es por el gasto de energía metabólica. Entonces, el transporte pasivo es aquel que no utiliza energía, mientras que el transporte activo sí necesita energía. El soluto siempre se mueve a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir en grupos los sistemas de transporte en que si se necesita proteína transportadora o no. Así tenemos por un lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares pero sin el concurso de transportador alguno, y el transporte mediano, en el que se requiere la presencia de una proteína específica para el soluto a transportar. Son un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua pueden ser transportadas a la membrana. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula y dicho proceso no requiere de gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, llamado solución hiposmótica, y a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro impredecible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, como proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño. Los factores que determinan el volumen celular son el número de partículas osmóticamente activas en el interior celular, la osmolaridad de líquidos extracelular y la impermeabilidad de la membrana celular. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin carga. Transporte celular, en el que se necesita la presencia de un carrier o transportador para que las sustancias puedan atravesar la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía, dado que el movimiento se realiza en contra del gradiente de concentración, potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada,
con la diferencia de que para su funcionamiento se requieren de energía. Las proteínas transportadoras de transporte activo poseen actividad ATP-pasa, que significa que pueden romper el ATP, adenosín-trisfosfato, para transformar ADP, 2-fosfatos, o AMP, 1-fosfato, con liberación de energía en los enlaces fosfato de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores que son uniportadores. Son proteínas que transportan sustancias de un solo sentido a través de la membrana. Antiportadores son proteínas que transportan sustancias en un sentido, pero simultáneamente están transportando otra en distintos sentidos. Y sin portadores, que son proteínas que transportan sustancias, pero dos al mismo tiempo. El transporte activo primario, en el que el consumo energético, normalmente de ATP, está acoplado directamente al movimiento de soluto a transportar. Es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva la gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular. Es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de calcio iónico en el citoplasma, que es una 10.000 veces menor que en el medio externo. Endocitosis. Cuando las células son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si está en la solución se le denomina pinocitosis. Exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo que sería el inverso de la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Es una estructura compleja formada por células endoteliales formadas por la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente, que hace impermeable a la pared interna del capilar. Las barreras hematoencefálicas evitan que cualquier sustancia que se encuentra a nivel de la circulación sistémica entre el sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neural y a la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la barrera hematoencefálica son protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores.